Onda al Día con Hernán Higuera. Seis de la mañana, 45 minutos. Wow, que el sol sí que pega ya muy temprano, ¿ah? A esta hora tenemos el sol cubriendo todo el Parque de la Carolina, el Pichincha. Mañana seca, mañana calurosa va a ser la de hoy, así que ya están advertidos. Bastantes mensajes a la empresa de agua potable. Por favor, no se desconecten de nuestro noticiero. Les vamos a leer algunos mensajitos que sí es importante que los tomen en cuenta, porque esto de vivir sin agua y de estar sujetos a racionamientos cada vez más extensos no solamente depende del ahorro que hagan los ciudadanos. Claro que es importante, por supuesto. No se les ocurra ahora mismo tener agua para sembrar huertos, regadío de agricultura. Eso ahora no, por ahora no, pero para el consumo humano sí, hay que tomar las reservas. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Es Nelson Valdeón, experto petrolero. Vamos a hablar de las reservas de petróleo en riesgo. En medio de la crisis energética del país, la crisis petrolera también se profundiza, nos caen las 7 plagas a este país. Y cada día más la producción nacional total de petróleo cae a mínimos históricos, 466,000 barriles, los últimos reportes. Nelson, muy buenos días. A usted sí le podemos decir experto, vaya el ministro a llamarnos y a gritarnos como lo hizo en otro medio de comunicación. Buenos días. Muy buenos días, Hernán. Muchísimas gracias por la invitación. Más que experto, yo creo que tenemos la experiencia de haber estado en los campos petroleros y haber pasado por multinacionales petroleras. Entonces, eso creo que nos da mucha credibilidad en el sentido de que tenemos la experiencia a prueba para poder dar con data lo que creemos que puede agregar valor al país. Entonces, eso no puede ser un símbolo de molestia hacia los expertos, que no es que se conecta solo un iPhone y se ve una chispa, sino que realmente hay un background, hay un conocimiento, hay una experiencia que creo que avala ese tipo de cosas que pasan para el país. Yo creo que el ecuatoriano que dice estas cosas justamente es para abrir los ojos y para que mejore el Ecuador, no con el afán de molestar. Uh-huh. Y sobre todo de alertar y advertir lo que está pasando, porque ya hemos visto la improvisación de algunos funcionarios que son cortes de 8, que ya no de 8, que son de 4, luego que de 2. Al final se necesita de los expertos y de las personas que tienen experiencia en el manejo de los temas, porque nos dan una voz de alerta, una voz de, hey, aquí va a pasar algo. En el tema petrolero, ¿qué está ocurriendo? Bueno, Hernán, yo creo que al inicio se resumió muy bien lo que está pasando. Ya se está llegando a temas históricos en el tema de declinación petrolera en el Ecuador. Los números de Petroecuador están ya bajo los 368,000 barriles diarios de producción, que al inicio de año estaban en 405,000 barriles diarios de producción. Solo cuantifique la pérdida en ese periodo de tiempo en términos de ingresos para el país. El segundo aspecto ¿En cuánto estaría calculada la pérdida? Básicamente estamos hablando de unos 35,000 a 40,000 barriles que se ha perdido en el periodo que va del año corriente. Entonces, básicamente, estas pérdidas pues no se ven en el país, ya que casi se está llegando a lo que más la suma de lo que está hablándose de un cierre de un pozo en Ecuador del Yasuní TT. Entonces yo creo que eso agrava las cosas, ya que no hay confiabilidad en el país en invertir en proyectos petroleros de gran escala, ya que no hay una voluntad política justamente para poder tener toda esa seguridad jurídica que permita ir hacia algo que tiene el Ecuador, que se llama petróleo. Ante esas circunstancias, algo que se viene también alertando, espero que lo tomen así las autoridades, sobre todo el ministro de Gobierno, se alerta que en el Ecuador va a pasar lo mismo que está pasando en este momento en las presas, en las represas de agua, donde básicamente algo que yo no coincido con las declaraciones de ayer es que no hay agua para producir energía. Básicamente le pasaría lo mismo a Israel, donde es un desierto. La gestión de agua, la inversión en agua se tiene que hacer. El mundo está 72% cubierto de agua, entonces yo creo que ese punto es un justificativo por falta de planeación. Y que repito, no es parte de este gobierno, viene desde hace muchos años, pero si es que estoy al mando de un país, necesito hacer un plan integral que me permita tener
todos estos aspectos en el sector energético para mantener a un país caminando. Pero solo tenemos burocracia, ¿no? Ahí hay una Secretaría del Agua que no sabemos para qué sirve. Deberían estar siempre pensando en planes de un abastecimiento constante de agua dulce para lo que se necesita y no tenernos como estamos. Ahí hay un aparato burocrático inservible. Y sobre todo con falta de técnicos. Muchas veces el personal es puesto por políticos que son amigos con falta de capacitación técnica y que solo van por un cheque y por un sueldo que les permita tener tranquilidad en los ingresos, pero sin saber que el país tiene que endeudarse para pagar esa nómina. Entonces no hay una parte técnica que permita justamente la aseguranza de estos recursos que permitan al país. Entonces, repito, no es un tema de que falte agua. El tema es de que no se ha planificado y no se ha invertido en el desarrollo de las fuentes hídricas. Entonces, yendo a un tema también específico en el tema petrolero, algo preocupante es que el Ecuador, a pesar de que tiene altos recursos petroleros, no se ha venido haciendo exploración. En el momento que no se hace exploración, no se están descubriendo reservas. El Ecuador al momento, hasta el 2023, se calculaba que tiene 777 millones de barriles en reservas, que al ritmo que consumimos este momento la explotación petrolera, estamos hablando de casi 150 millones de barriles anuales, lo que nos lleva a tener casi 5 años más de estas reservas petroleras. Recordemos que en el mundo petrolero, por cada barril que traigo, tengo que estar buscando un barril extra que nos permita justamente asegurar el futuro energético y la seguridad energética del país. Y eso no se ha hecho. Rondas de exploración no se han hecho durante muchos años, aproximadamente 20 años, y el Ecuador justamente puede caer en lo que está pasando en este momento el sector eléctrico del país, donde va a tener una empresa petrolera como Petroecuador en un momento parada porque ya no existe petróleo que se pueda extraer porque las reservas estas reservas que menciono están agotadas porque no ha habido exploración. Entonces eso hay que advertir porque en estos próximos 5 años básicamente puede venir un momento donde los pozos ya no tengan petróleo para extraer y básicamente se tenga que pagar una nómina enorme de una empresa de casi de 11,000 empleados sin tener producto que producir. Y advertir sobre todo porque también se requiere la modernización de la infraestructura de la empresa más grande del país, que es Petroecuador. 368,983 barriles por día, 97,225 producen las compañías privadas, en total la producción 466,209 barriles. Nos hablaban de que querían llegar a 1,000,000 de barriles de producción, pero sin inversión. Estas cifras y estos números nos dicen ya una alerta, Nelson. La improvisación ha sido parte constante en estos últimos 3 años en el sector petrolero y eso ha hecho que justamente tengamos estas consecuencias. El ministro de Energía está recientemente posesionado, básicamente es un problema heredado. Y la recomendación básicamente es hacer lo que están haciendo otros países. Mire, en el Ecuador, como he venido hablando muchas veces, allá en el Ecuador se habla de las privatizaciones. Yo creo que esto hay que olvidarse porque ese mal está haciendo un daño terrible al Ecuador, ya que no se permite justamente que la delegación a privados con paquetes de accionarios que permitan mantener el control al Estado hagan que se comience a delegar al sector energético, que es el que más recursos demanda para su inversión. Son cantidades enormes que pasan los cientos de millones de dólares que no lo tiene el Estado ecuatoriano. Básicamente les permita justamente invertir en este sector, tanto el eléctrico como el petrolero, que permiten justamente mover a un país. El coeficiente de relación entre la generación de energía teniendo excedentes está totalmente relacionado con el GDP, con el Producto Interno Bruto, que permite justamente el desarrollo de un país. El Ecuador es totalmente claro que al no tener energía, su GDP está yendo a número negativo. Ya las provisiones bajaron de 1% a, creo, 8% esta semana, y si sigue así este ritmo del Ecuador no tener energía, simplemente va a seguir decreciendo, y eso significa crisis económica, menos trabajo, menos empleo y aumento de la inseguridad. Ante esas circunstancias, la recomendación específica, señor ministro, es que inmediatamente la ineficiencia de Petroecuador la pase a estos campos petroleros al Ministerio de Energía, que permita justamente la licitación urgente de los campos para que estas empresas internacionales que sí tienen el capital
puedan justamente poder incrementar la producción petrolera, ya que teniendo petróleo y teniendo una buena refinería, lo que usted va a tener y lo que todos los países están buscando es combustibles baratos que les permite incluso quemar en las nuevas barcazas que se están alquilando en el país, porque el problema es que se está todo alquilando. Eso dura un año y eso se van. Y la infraestructura, por ejemplo, en la última barcaza se va a gastar $320 millones. Con eso usted tranquilamente puede hacer una infraestructura energética que le queda toda la vida al país. Ahora solo está alquilando una planta eléctrica móvil que va a tener que gastar y luego de eso va a terminar impactando las deudas al Ecuador. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se tiene que replantear el Plan Nacional de Electrificación que permita justamente tener la sustentabilidad y la eficiencia, pero siempre pensando desde el punto de vista de la eficiencia privada, porque eso permite justamente procesos de largo plazo que afecten positivamente al país. A largo plazo, lo que se discute en el mundo es que cada vez va más a reducir el consumo de petróleo, el consumo de este recurso, porque vamos a una transición energética y lo que se buscan desde algunos sectores es que la demanda de petróleo no siga creciendo. Esto para el país sería muy grave. Mentira, eso yo creo que hay que quitar esas historias sin datos. Mire, el mundo está consumiendo al día de hoy 103 millones de barriles de crudo y las proyecciones para las que se están preparando las corporaciones mundiales y los países es para un peak oil de aproximadamente 116 millones de barriles de consumo de crudo en el 2050. Entonces es una mentira que realmente no va. La matriz de carros eléctricos no ha cambiado. Casi el 95% a nivel global siguen siendo carros de combustibles. Eso no se cambia de la noche a la mañana. La mayoría de productos que salen de un barril petrolero justamente son medicinas, son plásticos para los teléfonos, son hidrocarburos, muchas cosas. Entonces, muy difícil reemplazar al petróleo en este momento, ya que no hay las tecnologías. Lo que hace daño realmente no es el petróleo. La extracción petrolera no hace daño. Tenían una buena licencia ambiental, como se tenía en el Yasuní, con todos los cuidados. Lo que hace daño son las emisiones de CO2, que todos la estamos produciendo. Incluso cuando respiramos estamos produciendo CO2. Pero básicamente ahora hay tecnologías que se llaman net zero que permiten justamente mitigar estas emisiones, y el carbon capture, que es una tecnología que permite capturar el carbono y hacerles como unos ladrillos de carbón que permite justamente utilizarlos para otras funciones. Entonces, es que nos ponemos a pensar de que hace daño, simplemente el único problema va a ser que el Ecuador a través de redes sociales se va a seguir involucrando en temas que le permiten justamente distorsionar una industria que le ha dado riqueza al país y que sobre todo es la sustentabilidad de la dolarización. Eso hay que estar absolutamente claros. Sin petróleo no hay dolarización. Entonces, de algún punto de vista, eso hay que quitar y desatanizar algo que realmente sin data se ha aprobado. Muy bien, por ahora... Mire lo que están haciendo países como Surinam, o Guyana, que están con incrementos de producción, como usted bien dice, que se ofrecieron acá políticamente, demagógicamente, llegar al 1 millón de barriles, están teniendo crecimientos de casi de los PIBs de un 45 a 50%. Y Guyana es un país pequeño, ¿no? Que nos está demostrando muy que pequeño. Sí se puede. Nelson, nos quedamos con eso. Le agradezco mucho por alertarnos de esta situación de las reservas petroleras, las bajas de la producción constantes que requieren atención de las autoridades, porque sin recursos económicos realmente la situación energética quedará pequeña frente a lo que se podría causar con aquello. Gracias, Nelson, muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Feliz día a la audiencia. Un buen día también. 6:58.